Pues mis amados hermanos, en este día de reposo toca estudiar la parashá Re, una parashá, mis amados hermanos, más de este libro de Barim. Bueno, pues creo que siempre es bueno para todos nosotros el que recordemos, ¿verdad? Recordemos en qué día estamos. Estamos a 25 del mes de Ab. Hoy 15 de agosto es 25 del mes de Ab. Ya faltan pocos días para que concluya este mes de Ab. Y pues bueno, pues mientras tanto pues vamos a continuar pues dándole gracias al Todopoderoso, esperando que el mes que venga traiga muchas bendiciones para todos nosotros, para el pueblo del Señor, donde quiera que nos encontremos. Pues bien, como cada sábado, vamos a dar un resumen de esta porción de la Parashá Re, que normalmente se ha traducido como he aquí en nuestras versiones, pero que debía traducirse como mira. Así que pues vamos a dar este resumen. Bueno, en esta porción, mis amados hermanos, Moshe hace saber a Am Israel que van a poder elegir entre recibir las bendiciones de Hashem por observar sus mandamientos o sufrir las maldiciones por rechazar sus leyes. En el monte Gerizim y en el monte Ebal se llevará a cabo una ceremonia mediante la cual pues se van a colocar tanto las bendiciones como las maldiciones, una vez que el pueblo de Israel entre a la tierra. Como sabemos, durante esto se va a informar al pueblo de Israel las consecuencias pues de seguir o no seguir los mandamientos de Hashem. Amén. En este caso se hablará de la bendición y de la maldición. Bueno, en esta parashá Moshe Rabenu expone una cantidad de leyes, tanto religiosas, civiles, sociales. Todas tienen un propósito, el objetivo de regular la vida de todo el pueblo en la tierra de promisión. Entonces, se ocupa del principio del culto, que va a estar centralizado. Todo esto dirigido en contra de la práctica idolátrica, ¿verdad? Ya ustedes saben, Hashem no soporta la idolatría, entonces se dice, mis amados hermanos, que va a haber un lugar elegido especialmente para adorar a Hashem. También se habla de las ofrendas que van a ser comidas allí, en ese lugar en el cual Hashem escoja. También se menciona acerca de el animal que ha sido destinado para consumirlo de manera ordinaria, y que puede ser comido en cualquier lugar. Solo se pide, ¿verdad?, al pueblo que la sangre de este animal no sea consumida, que sea cubierta, como se dice, que sea derramada sobre la tierra. Bueno, pues continuando con este resumen, se advierte a los hijos de Israel de que no imiten las cosas espantosas
los ritos que hacían los Kenanim. Como ejemplo podríamos decir, ya que ellos hacían sacrificios de niños a sus dioses. La parashá también habla acerca de el falso profeta o el que sueña, ¿verdad? Y que intenta tentar al pueblo de Israel para que vayan tras otros dioses, tras los ídolos. La Torah menciona que estas personas debían ser muertas, ¿de acuerdo? También se habla sobre la ciudad que se tenía que investigar si era culpable de practicar idolatría. Y si esto era así, entonces toda la ciudad debía ser totalmente destruida por el fuego. La parashá también nos menciona acerca de la prohibición de hacerse incisiones, laceraciones, heridas en el cuerpo, obviamente en la cabeza también, en señal de duelo. No está permitido hacerse heridas porque alguien muy cercano a nosotros haya fallecido, está prohibido. Bien, en su condición de un pueblo kadosh, de un pueblo santo, la parashá nos dice que Am Israel debe evitar comer cualquier alimento que Hashem no considere apto para su pueblo, abominable, como podríamos decir. Entonces Moshe, en consecuencia, repasa las normas dietéticas que habían sido reveladas ya en Har Sinai. Entonces se repite, pues nuevamente, las leyes dietéticas. Se establece, mis amados hermanos, el segundo diezmo, el Maser Sheni, de la producción anual de la tierra, que incluye granos, vino, aceite, y todo lo cual debía ser traído por cada judío al templo, al santuario, al lugar que el Señor hubiese escogido. Y este segundo diezmo debía ser comido allí en el lugar que Hashem hubiese escogido. Obviamente, cuando un israelita vivía muy lejos del templo, del santuario, para poder llevar su segundo diezmo, ya sabemos por la Torah que podía venderlo, agarrar el dinero, amarrárselo en su mano y llevarlo, ¿verdad? Y bueno, pues con ese dinero llegar a Jerusalén, allí comprar cosas para disfrutar, para comer con su familia, con los levín, con los necesitados y bueno, pues gozarse en Jerusalén. También la parashá nos menciona que al final del tercer y el sexto año de cada ciclo de Shemitah, ese diezmo debía ser, diríamos, cambiado y ahora no se lo come la persona con su familia, sino debía ser entregado a los pobres. Por eso es que se le va a llamar Maaser Ani, el diezmo para los pobres. Al final del séptimo año, la tierra debía permanecer, en el séptimo año la tierra debía permanecer sin trabajarla. Ya ustedes saben, se pregona año de Shemitah, año en que la tierra descansa. Entonces, todo acreedor debía perdonar lo que hubiese prestado a su prójimo. No se exigía más, no se exigía más cualquier préstamo, cualquier dinero que hubiese dado a su hermano. Entonces se pregonaba la remisión del Señor.
Ahora, la Torá invita a que esto no debía desanimar a nadie y por ello impedir el prestar dinero al pobre, al necesitado, por causa del año de la remisión. Porque la Torá dice, porque a causa de esto, Hashem te va a bendecir enormemente. Recuerden ustedes que pues si todo se perdonaba, entonces muchos podrían ser tentados a no prestar cuando se acercaba el año del perdón, de la remisión. Entonces Hashem invita a que no sea así. Si la persona prestaba, entonces Hashem bendeciría a tal persona. También se menciona que si una persona había sido vendida como siervo, entonces en este año debería ser liberado. Y al ser liberado, pues tendría que ser cargado, tendría que ser, pues se le tenían que dar instrumentos, dinero, cosas para que pudiese empezar una nueva vida. Ahora, pero si el esclavo no quería salir porque amaba a su patrón o por cualquier causa, entonces a ese esclavo, a ese hebreo se le horadaba una oreja y bueno, se le hacía esto porque pues obviamente estaba contradiciendo la voluntad de Hashem, que era que todos debían ser libres. ¿De acuerdo? No obstante, este siervo, por otros textos de la Torá, se nos informa que en el año del Yobel, del jubileo, ahí no podía quedarse más, ahí todos quedaban libres. Bueno, pues Moshe amplía las leyes relativas a las fiestas de Matzot, de Shavuot y de Sukkot. Y bueno, pues Moshe enfatiza que cada varón israelita debía peregrinar al menos 3 veces al año hacia Jerusalén, hacia el santuario, y llevando consigo muchas ofrendas, pero siempre la Torá hace hincapié en esto, como según tu poder, según tu mano, ¿de acuerdo? Según la bendición de Hashem, según lo que Hashem le hubiese dado. Entonces, así lo tenía que ser el israelita, que tenía que peregrinar al menos 3 veces al año hacia Jerusalén, como dice la Parashá, en las 3 festividades, en Hag HaMatzot, en Hag Shavuot y en Hag Sukkot. Ok, bueno, este es el resumen de la Parashá de esta semana. Bueno, pues hemos preparado un tema. El tema va a estar basado en lo que la Torá habla acerca de el falso profeta. Entonces vamos a estudiar este tema que hemos preparado para ustedes, pues siempre rogando, pidiendo, mis amados hermanos, que sea de beneficio para cada uno de ustedes, que sea bueno para la comunidad. Amén. Entonces la Torá habla de una persona que se levante en nuestro pueblo y empiece a decir que es profeta, y bueno, pues que haga señales, ¿verdad? Y conduzca al pueblo por otro camino que no es el de Hashem, y que invite a dejar a Hashem. Entonces, hoy vamos a estudiar. Para esto vamos a leer Devarim, Deuteronomio, capítulo 13, del verso 2 al 6. Dice así: si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere una señal del cielo o un milagro de la tierra, y se
realiza la señal o la maravilla que te haya hablado y te dijere, vamos en pos de otros dioses que nunca conociste y sirvámoslos, no obedecerás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, porque el Eterno, su Dios, los está probando para saber si aman al Eterno, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. El verso 5 dice, en pos del Eterno, vuestro Dios han de andar y a Él han de temer, sus mandamientos han de guardar y su voz han de escuchar, a Él han de servir y a Él se han de adherir. Y el tal profeta o el tal soñador de sueños será muerto, porque predicó falsedad en nombre del Eterno, su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, que te redimió de casa de servidumbre, para desviarte del camino en el que el Eterno tu Dios te ordenó que te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Bueno, como podemos ver, después de esta lectura, hermanos, fíjense que tomé este tema porque normalmente cada vez que llega esta parasha Re y se habla de este tema de el falso profeta, cuando veo pláticas, cuando veo conferencias de algunos de nuestros hermanos judíos, los rabinos, normalmente que tocan este tema, siempre que lo tocan, está enfocado a hablar de Yeshua. Y siempre se habla de él como un falso profeta, como alguien que engañó al pueblo y que hizo mucho daño al pueblo. Entonces, se toma lo que está aquí escrito para hablar de que Yeshua, quien nosotros decimos que es el Mesías de Israel, en realidad no fue otra cosa más que un falso profeta. Y obviamente nuestro pueblo tiene sus razones por las cuales pensar así, ¿verdad? Muchos años nuestro pueblo, más bien desde el primer siglo, ha sido perseguido, ha sido diezmado, ha sido enormemente castigado por personas que pues dicen seguir a un judío como Yeshua, y sin embargo al final pues hicieron siempre lo contrario de las enseñanzas de nuestro Ribi. Pero bueno, pues obviamente siempre que se toca esa parashá y todos los temas que hablan sobre el falso profeta, de una u otra manera tocan a Yeshua, quien nosotros creemos que es el Mashiach. Entonces, hoy vamos a hablar del falso profeta. La Torá, obviamente, sí habla de personas que se iban a levantar en nuestro pueblo Israel y harían señales, prodigios, milagros, ¿no? Personas que soñarían, pero que al final llevarían al pueblo por un camino incorrecto, por un camino equivocado. Entonces, pues ya leímos lo que la Torá dice, mis amados hermanos. Pues bien, entonces podemos decir que indudablemente nuestro Ribi hizo señales, pero
en ningún momento invitó a sus hermanos de sangre ir tras dioses y dejar a Hashem. Para nuestro Ribi, lo más importante era que sus hermanos tuvieran una relación cercana con aquel que llamaba su Padre y su Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la obra y las enseñanzas de quien nosotros decimos que es el Mashiach, que es un profeta, nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, que pues obviamente hizo milagros, hizo señales, hizo maravillas, hizo cosas portentosas, enormes, pero en ningún momento actuó como a quien se describe en la parashá de esta semana. Obviamente leímos lo que dice la Torá. La Torá dice, si se realiza la señal o la maravilla que te haya hablado y te dijere, vamos en pos de otros dioses que nunca conociste y vamos a servirlos, entonces, obviamente, ¿verdad? Obviamente tendríamos que considerarlo un falso profeta. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces he leído, ¿verdad?, que Yeshua, nuestro rabino, es un falso profeta. Y principalmente por comentaristas de nuestro pueblo Israel. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué ponen a Yeshua como un falso profeta? Y creo, mis amados hermanos, tener dos respuestas. La primera respuesta que podemos dar tiene que ver con la ignorancia. Me explico. La mayoría de los que así se expresan, estoy hablando de Yeshua, nunca han leído las enseñanzas de nuestro Ribi, ni los escritos de sus emisarios, los cuales todos eran judíos. Solo conocen algunas partes, y esas partes que conocen son mal entendidas, mal interpretadas. Claro, esto tiene su origen, son mal entendidas, mal interpretadas, porque las oyeron de alguien mal entendidas y mal interpretadas. Entonces, todo aquel judío, todo aquel miembro de nuestro pueblo Israel que se ha tomado en serio la lectura de los escritos citados, tiene otra idea, tiene otra perspectiva. Como ejemplo les puedo citar al doctor Mario Sabán. El doctor Mario Sabán es un judío que ha tenido pues el tiempo para estudiar los escritos que hablan de las enseñanzas de Yeshua, los escritos de los emisarios, y obviamente tiene otras perspectivas de quién es Yeshua. Y en sus pláticas que he oído, se expresa muy bien de Yeshua e inclusive llega a decir que si él hubiese estado en el tiempo de Yeshua, posiblemente hubiese sido su discípulo. Pero todo esto es porque, obviamente, leyó con detenimiento los escritos. Amén. Pero decía, hermanos, que es ignorancia. La mayoría de los miembros de nuestro pueblo Israel no ha tenido la delicadeza de dedicarle un tiempo de leer en serio los escritos que hablan de las enseñanzas de Yeshua y de sus emisarios. Entonces, solo conocen algunas partes, y esas partes que conocen son malentendidas y mal interpretadas. Por ejemplo, en esta semana que estaba viendo sobre la Parashá Re, escuché a un rab que normalmente escucho porque me gustan sus enseñanzas, tomar, por ejemplo, este texto que habla, que dice que
No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Y todo esto, como el cristianismo ha enseñado este texto para decir que ahora ya no hay un pueblo escogido, que todos somos pueblo de Hashem. Entonces, eso es lo que toman. Es una mala interpretación. Obviamente Shaul no quiso decir que como ya no hay judío y no hay griego, pues ya el Señor no tiene un pueblo. Obviamente Shaul no quiso decir eso, pero como así se ha enseñado y así les ha llegado a los judíos, entonces eso es lo que expresa, ¿de acuerdo? Es por eso que acabo de decir que tienen una concepción de Yeshua equivocada, pero es por ignorancia. Entonces, cuando nuestro pueblo Israel se tome en serio leer los escritos que hablan sobre Yeshua, obviamente cambiarán su pensamiento. Quizás no lleguen a entender que es el Mashiach, quizás no lleguen a aceptarlo como el Mashiach, pero obviamente su perspectiva debería cambiar. La segunda respuesta, mis amados hermanos, que puedo citar, el por qué se dice que Yeshua es un falso profeta, es la manera en que, pues lamentablemente, tristemente, el cristianismo en general ha presentado a su Mesías, al pueblo de Israel. ¿Cómo ha presentado el cristianismo a Jesús, al pueblo de Israel? Bueno, pues lo ha presentado como un personaje desjudaizado, divinizado, sin padre biológico, alguien que rompió con el judaísmo y con la Torá, ¿no?, abrogándola, como alguien que vino a formar una nueva religión, un Mesías que tiene que ver con el mundo, y mucho con el mundo y poco con Israel. Entonces, se han apropiado del Mesías, pero lo han desdibujado ante su pueblo. Entonces, esta segunda razón que estamos dando es la manera en que el cristianismo ha presentado al Mesías, al pueblo de Israel. Entonces, lo han sacado de su pueblo y bueno, lo han divinizado, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que el pueblo de Israel entienda que no puede seguir a alguien, ¿verdad?, que ha sido divinizado, porque entiende que es idolatría. Entonces, es por estas dos razones que creo que cuando se habla sobre Yeshua en nuestro pueblo Israel, lo califican de un falso profeta. Ahora, ¿qué debe hacer un profeta para ser considerado falso profeta? Esto es lo que la Torá enseña, lo acabamos de leer. La Torá dice, si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere una señal del cielo o un milagro de la tierra, y se realizare la señal o la maravilla que te haya hablado y te dijere, vamos en pos de otros dioses que nunca conociste y sirvámoslos. Entonces, para que alguien que se levante en Israel como profeta y pueda ser considerado falso profeta, la Torá es muy clara. Dice que si hace señales, si hace milagros, ¿verdad? Entonces, todavía no es considerado falso profeta. Dice, si se realiza la señal, si se realiza la maravilla, pero después de que hace aquello, dice, pero vamos, dejemos a Hashem y adoremos otros dioses, dioses que tú no conociste, y les sirvamos. Entonces, podríamos considerar que esa persona
es un falso profeta. Indudablemente, como decía hace un momento, Yeshua hizo muchas señales, muchos milagros, pero en ningún momento invitó, escuchemos bien, en ningún momento invitó a sus hermanos de sangre a ir tras otros dioses. Y en consecuencia, pues dejar a Hashem. Nunca hizo tal cosa. Para nuestro Ribi, lo más importante es que sus hermanos de sangre tuvieran una relación cercana con aquel que él llamaba su padre, pero también llamaba su Dios. Miren, estas son sus palabras. Yohanan, capítulo 17, verso 3, dice así: esta, sin embargo, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Yeshua HaMashiach, al cual has enviado. ¿Qué era lo que buscaba nuestro Ribi con sus hermanos? ¿Qué era lo que quería nuestro Mesías que tuviera nuestro pueblo Israel? Bueno, precisamente el propósito para lo cual fue señalado como el Mesías. Él quería que sus hermanos solo le conocieran al único Dios verdadero y obviamente al Mashiach. Entonces vean ustedes qué era lo que buscaba nuestro Adón. El Adón buscaba que el pueblo tuviera una relación cercana con su Creador, con su Dios. Entonces, no tenía otro objetivo, no tenía otra razón, no buscaba otra cosa. Por eso acabamos de decir, ese era lo más importante para Yeshua. Entonces, si leyera a esta parte, mis hermanos judíos entenderían entonces que Yeshua buscaba que las personas conocieran a Hashem, entendieran a Hashem, no se alejaran de él. Entonces, cada vez, pongamos mucha atención a esto, cada vez que nuestro Ribi hizo un milagro o una señal, fíjense, las personas que atestiguaban tal cosa se volvían para agradecer a Hashem, no al que había hecho el milagro. ¿Por qué estamos diciendo esto? Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo de una persona que estaba paralítica, de una persona que fue llevada ante nuestro Ribi obviamente para sanarlo. Y dice Mateo, capítulo 9, verso 8, dice así: y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Después de que nuestro Ribi sanó a esta persona que estaba paralítica y que había sido llevada por sus conocidos para que Yeshua lo sanara, cuando las gentes vieron lo que Yeshua acababa de hacer, dice que se maravillaron. Pero oigan bien lo que hizo nuestro pueblo, porque nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo entendido. Glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Obviamente nuestro pueblo siempre ha entendido que los hombres son bendecidos dándoseles potestad para hacer obras, maravillas. Amén. Siempre ha entendido eso, pero siempre ha entendido también
que toda la gloria y toda la honra son para Hashem. Toda la gloria y toda la honra es para Hashem. Entonces, acaba de sanar a un paralítico Yeshua. ¿En qué momento Yeshua dice ahora a las personas que vieron tal milagro, pues saben que yo soy Dios? En absoluto. Entonces, o vamos tras otros dioses. No lo hace. Y no lo hace porque la gente entiende que Él es un hombre y entiende que Dios da potestad a los hombres, pero la gloria es de Hashem. Continuando con esto, en Mateo capítulo 15, del verso 30 al 31, dice así: y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Yeshua y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar a los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Entonces, cada vez que Yeshua hizo un milagro, una maravilla, algo portentoso, las personas glorificaban al Dios de Israel. Las personas daban honra al único Dios, porque no hay otro Dios. Amén. Entonces, estoy citando estos versos para que ustedes noten que Yeshua tuvo muchas oportunidades. Si es que era un falso profeta, si es que es alguien que vino a desviar a los hombres del camino de Hashem para considerarlo un falso profeta, hizo muchos milagros, la gente los podía ver, los podía palpar, y como dice la Torah, si aquel profeta te dice algo y aquello se cumple, aquella maravilla se hace, y luego te dice, ven, vamos a adorar a otros dioses, entonces no vas a tener piedad de él, ¿de acuerdo? Vas a catalogarlo como un falso profeta. Pero Yeshua nunca hizo eso. Ahora, miren, otro asunto es que hay algunas cosas que Yeshua hizo, dijo, que han sido mal interpretadas y que, bueno, la gente las entiende de una manera incorrecta. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Bien. En Lucas, Hillel, capítulo 7, verso 12 al 16, dice así: y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había en ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice, mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. En esta ocasión tenemos, mis amados hermanos, a una mujer que había perdido a su hijo. Y por lo que hemos leído, era único. Entonces Yeshua dice que tuvo compasión de ella. Se compadeció de ella y resucita a esta persona. Se lo entrega a su madre
¿verdad? ¿Qué es lo que dice la gente? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Entonces, esto es importante, mis amados hermanos. Era lo que decíamos al principio. Miren, judíos del primer siglo, judíos que vieron actuar a nuestro Ribi, judíos que tuvieron contacto con él de manera personal, pudieron, mis amados hermanos, pudieron verlo de cerca y pudieron darse cuenta de que vieron en él a un gran profeta que se había levantado entre ellos y que obviamente Hashem había visitado a su pueblo. No lo vieron como alguien que haría mal a su pueblo. Hacía cosas enormes, grandes, maravillosas, buenas para el pueblo. Entonces, hacía mucho tiempo que no había en nuestro pueblo Israel un profeta de esta calidad. Y entonces, ¿qué dice el pueblo? Que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Hashem no nos ha olvidado, Hashem nos ha mandado a alguien. Entonces, gente que interactuó, gente que estuvo cerca de él, nunca lo vieron como alguien, como ahora, lamentablemente, se ve o se califica en nuestro pueblo Israel. Ahora, tengo que explicar, mis amados hermanos, tengo que decirles que obviamente el instrumento tiene su mérito, pero el que hace las cosas es Hashem. O sea, Yeshua tiene su mérito, nadie le va a quitar su mérito, es Mashiach, pero el que hace las cosas es Hashem. Entonces, al final de cuentas, profetas, Mashiach, todos son instrumentos de Hashem, pero la gloria es para Hashem. Amén. Y eso es algo que entiende muy, muy bien nuestro Ribi. Leamos, por favor, Yohanan, capítulo 7, del verso 16 al 18. Dice, respondióles Yeshua y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, más claro no se puede. Yeshua sabía que él es un instrumento de Hashem. Yeshua entiende que la gente, después de que ve milagros, después de que ve la gloria de Hashem, se voltea y dé gracias a Hashem. Él al final, él entiende que él es un instrumento de Hashem. Y entiende que lo que hace, lo que dice, como lo acabamos de leer, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, los hombres solo son instrumentos de Hashem. Seas profeta, seas el Mashiach, eres un instrumento de Hashem. Y lo dejó muy claro nuestro Ribi. ¿De acuerdo? Así que aquí dice que él no buscaba su propia gloria. Él busca que la gloria sea dada a Hashem. Fíjense el pensamiento que tiene nuestro Ribi. Él busca que toda la gloria, que los hombres, por eso decíamos al principio, que los hombres tengan una relación cercana con su Padre, con Hashem. Así que, mis amados hermanos, bajo ninguna circunstancia, por lo que hemos leído en estos textos, los oyentes de Yeshua fueron incitados a abandonar al Dios de Israel y obviamente mucho menos sus mandamientos. Nunca sucedió tal cosa.
Nunca pasó esto. En ninguna circunstancia Yeshua hizo tal cosa. Mire, un texto muy conocido es Mateo capítulo 5, verso 17 al 19, dice así: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde perecerá de la Torá, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera, pongan atención a este texto, de manera que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que le oímos decir a Yeshua aquí? En primer lugar, no he venido a... Mis interpretaciones que hago de la Torá no tienen el objetivo de abrogar la Torá o a los profetas. No tienen el objetivo de destruir la Torá o los profetas, sino de explicar correctamente la Torá y los profetas. Para eso vino Yeshua. Ese era su misión y ese es su propósito. Amén. Entonces, ahora, dice además, de manera que cualquiera que infringiera uno de estos mandamientos muy pequeños, acuérdense, mis amados hermanos, que a veces desde nuestra perspectiva la Torá tiene mandamientos pequeños y que mandamientos grandes. Bueno, pues Yeshua enseñó que aún los mandamientos más pequeños, que aún los dibujos, los detalles de las letras de la Torá no perecerían. Y que si alguien enseñaba a hacerlos, entonces sería grande. Y si alguien enseñaba lo contrario, entonces sería pequeño. Amén. Entonces vean ustedes que es lo que enseña nuestro Ribi. Entonces, como dijimos hace un momentito, bajo ninguna circunstancia los oyentes de nuestro Ribi fueron incitados a abandonar al Dios de Israel y abandonar sus mandamientos. De hecho, muy posiblemente nuestro Ribi hizo esta declaración porque siempre existe, porque alguno quizás cuando Yeshua interpretaba la Torá, cuando daba su interpretación de la Torá, pensaría, maestro, tu interpretación abroga la Torá. Él dijo, no, mi interpretación no tiene la intención de abrogar la Torá a los profetas. Mi interpretación tiene la intención de dar su verdadera interpretación para que se haga la Torá. Amén. Entonces, estamos señalando, mis amados hermanos, qué pensamiento tiene nuestro Ribi. En Mateo 19, 17, dice de esta manera, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bien, cuando una persona se acerca a nuestro Ribi y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Yeshua lo corrige y dice, en primer lugar, no me llames bueno, solamente hay uno que es bueno, hay uno que es top. Ese que es top es Hashem. Amén. Y si quieres entrar en la vida con sentido, lo único que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Amén. Entonces, guardar los mandamientos es el objetivo de Yeshua,
tanto Él guardar los mandamientos como que las personas lo guarden. Amén. Marcos, capítulo 12, del verso 29 al verso 30, dice así: y Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos a Yeshua respondiendo una pregunta de cuál es el principal mandamiento de la Torá. Entonces, como podemos ver, de hecho hay un texto en los escritos de los discípulos de Yeshua que dice que vino súbdito de la ley, súbdito de la Torá. Entonces, Yeshua no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. El Mesías no apareció en Israel para hacer lo que él quisiera, sino para hacer lo que, en este caso, Hashem le encomendó. Porque vino súbdito, vino como siervo, vino como esclavo de la Torá. Esto es contradictorio porque quienes creen en Jesús, pues lamentablemente enseñan lo contrario, enseñan que Yeshua los vino a liberar de la Torá, de la ley. Yeshua vino a quitarles el yugo tan pesado que era la ley. Y eso es triste porque, pues, si siguen a alguien, no están respetando sus pensamientos, sus enseñanzas. Entonces, cada vez, mis amados hermanos, que nuestro Rabbi Yeshua tuvo oportunidad, alabó a Moshe y ordenó hacer lo que Moshe mandó. Porque, como los versos que estamos leyendo, el propósito para el cual él vino no es destruir a Moshe, sino es que creyeran en Moshe, que creyeran en sus escritos. No es destruir a Moshe, porque si él destruye a Moshe, se destruye a sí mismo como Mashiach, por el hecho de que Moshe escribió de él. Entonces, dice Mateo, capítulo 8, verso 4, dice así: entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve y muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moshe para testimonio a ellos. Amén. Yeshua había limpiado a un leproso, a uno que tenía sará. Después de que lo sanó, después de que lo curó, lo mandó con el Cohen. ¿Y por qué lo hizo así? Porque de acuerdo a la Torá, Yeshua, aún siendo el Mashiach, no es Cohen. Y los únicos que pueden declarar impuro o limpio a una persona solamente son los Kohanim. Y entonces este hombre, aunque había sido limpiado, tenía que ir con el Cohen para que el Cohen lo observara y entonces el Cohen dijera: eres limpio, y entonces ofreciera todo lo que Moshe había mandado en la Torá. Entonces, Yeshua respeta mucho a Moshe. Porque si no lo hace, entonces, escuchen bien, si no respeta a Moshe, entonces no es el Mashiach. Lucas 16, verso 29 al 31, dice así. Bueno, como ustedes saben, este es un midrash acerca de una persona que muere, acerca de una persona que... Pero es un midrash, amén. Pero nos va a servir, mis amados hermanos, nos va a servir
nos va a servir para que veamos cómo Yeshua trata a Moshe. Ustedes saben, su Midrash es un invento del Rabbi Yeshua para explicar, ¿de acuerdo? Dice, y Abraham le dice, en la parte final de este Midrash, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ustedes saben que hay una persona que está en el Midrash sufriendo mucho, ¿verdad? Y le dice, Padre Abraham, suplica, ¿verdad? Envía a Elazar a que me ponga un poco de agua. En fin, entonces dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, Padre Abraham, mas si alguno fuera ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si algunos se levantare de los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua aquí? Yeshua obviamente tiene personas que lo están escuchando y hay algunos que no están creyendo, que no están confiando en lo que Él enseña. Y entonces a través de este Midrash su propósito es decirles que para que crean en Él, escuchen bien, para que lo acepten como el Mashiach, tienen que leer bien a Moshe y a los profetas. Entonces, si no se lee bien a Moshe y a los profetas, no se puede recibir a Yeshua como el Mashiach. Entonces, por eso es que a veces no entiendo cómo es que muchos grupos religiosos creen en un Mesías, pero desechan a Moshe. ¿Cómo es que confían en que alguien es el Mesías si desechan a Moshe? Si no entienden a Moshe. Porque para aceptar al Mesías tenemos que oír a Moshe y a los profetas. Eso no se entiende. Pero en fin, bueno. Entonces estábamos diciendo que Yeshua siempre habló bien de Moshe y siempre ordenó hacer lo que Moshe decía. En Yohanan, capítulo 5, verso 39, y luego el 45 al 47, dice así, escudriñad las Escrituras. Ya les dije en una parasha pasada que las Escrituras son el Tanaj. ¿De acuerdo? Y Yeshua dijo así, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En el Tanaj. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que pueden explicar claramente quién soy. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? ¿De acuerdo? Verso 45 al 47. No piensen que yo que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa. Moshe, en quien ustedes esperan. Porque si ustedes creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él, y si a sus escritos no creen, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces, vean lo que dice Yeshua aquí. Yeshua primero envía a sus oyentes a escudriñar las Escrituras, a escudriñar el Tanaj. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puede ser Yeshua un falso profeta? Cuando envía a sus oyentes, cuando envía a sus discípulos a que se empapen, a que estudien, a que revisen, a que analicen, porque eso es escudriñar, a profundizar
en el Tanaj. Entonces, vean ustedes, habla de Moshe, habla de que Moshe escribió de él, y bueno, pero obviamente, si no se lee bien a Moshe, entonces es difícil creer en Yeshua como el Mashiach. Amén. Mis amados hermanos, esperamos no ser prolijos. Yeshua no vino a formar otro pueblo. Él pertenece a un pueblo y sabe que ese pueblo es elegido por Hashem. Miren, estas son sus palabras. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque de acuerdo a la Torá, el falso profeta dice, y después te lleva a adorar a otros dioses, te saca de tu pueblo, ¿no? Entonces, Yeshua no vino a formar otro pueblo, pero como les decía al principio, nuestro pueblo Israel tiene esta idea, ya que siempre que se ha hablado a nuestro pueblo Israel del Mesías, se ha dicho, mis amados hermanos, pues se ha presentado un Mesías, como dijimos, desjudaizado, divinizado, sin padre biológico, alguien que rompió con el judaísmo, con la Torá, alguien que vino a formar una nueva religión, a un Mesías que tiene que ver más con el mundo y poco con Israel. Entonces, por eso ahora señalo, Yeshua sabía, entendía, mis amados hermanos, que Él no vino a formar otro pueblo. Pero hoy la gente cree que sí. Un pueblo donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay siervo ni libre, que ese es el pueblo que vino a formar Yeshua. No, Él pertenece a un pueblo. Él sabe que ese pueblo es elegido por Hashem. Miren, esas son sus palabras. Entonces, quiera Hashem, la voluntad de Hashem, que esto que estamos diciendo pudiera llegar a oídos de nuestros hermanos judíos. No es con la idea simplemente de aportar nuestro granito de arena para decirles que no tenemos que esperar a un Mesías. Ya tenemos el Mesías. De hecho, hay algunos escritores que dicen que nuestro pueblo Israel espera un Mesías, nosotros tenemos un Mesías, pero algunos piensan que puede ser, ¿verdad?, que al final el Mesías que ellos esperan y el que nosotros tenemos, al final tenga el mismo rostro. Roguemos a Hashem porque así sea, ¿de acuerdo, mis amados hermanos? Nosotros vemos que así es. Bueno, lo que sucede es que nuestro pueblo Israel sí se ha equivocado con los Mesías. Se han levantado muchos Mesías en Israel y la gran mayoría, bueno, todos han sido falsos. Así que, bueno, esperemos que nuestro pueblo en algún momento dado, y por alguien, no solo por mí, sino por todo aquel que tenga estas mismas ideas que estamos planteando, podamos explicar a nuestro pueblo las cosas correctamente y nuestro pueblo pueda aceptar a Yeshua como el Mesías. Entonces, estas son las palabras de nuestro Ribi. Yohanan, capítulo 4, verso 22. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Yeshua, hablándole a la mujer de Samaria, le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Entonces, Yeshua no vino a formar otro pueblo. Él pertenece a un pueblo, sabe que ese pueblo es elegido por Hashem
y tenemos sus palabras. Entonces le dice a la mujer de Samaria, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los Yudim adoramos lo que sabemos. ¿Y sabes qué? La salvación viene de los judíos. ¿Puede ser alguien así un falso profeta, mis amados hermanos? La salvación viene de los judíos. Repito, la interpretación que las gentes han hecho de las palabras de Yeshua y que así haya llegado a oídos de nuestro pueblo, bueno, ya es harina de otro costal. Amén. Entonces, no vino a formar otro pueblo, Él es de Israel, y hermano, Él lo sabe. Entonces, Él sabe que Él es constituido como Mashiach a favor de nuestro pueblo Israel. Y esto es muy claro cuando Yeshua se lo dice a una mujer gentil, a una mujer pagana. En Mateo capítulo 16, verso 24, dice así: y él respondiendo dijo, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchen bien, hermanos. Yeshua es constituido como Mashiach a favor de Israel. Ahora, si los gentiles nos convertimos al Dios de Israel y tenemos chance y tenemos oportunidad de entrar, bueno, claro que se puede y con el Mesías lo podemos hacer, pero Yeshua ha sido constituido como Mashiach a favor de Israel. A esta mujer le dice, porque esta mujer era sirofenisa, dice, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he venido para los gentiles, para los paganos, sino a favor de Israel. Así, hermanos, cuando habla de salvación, cuando habla del reino, nunca lo separa salvación y reino de su pueblo, de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca hace eso Yeshua. En Mateo capítulo 8, verso 11, dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, escuchen bien, los gentiles podemos tener participación, ¿vale? Podemos entrar, está bien, está claro, pero el Mesías es constituido como Mashiach a favor de Israel. Por eso dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, bueno, fíjense que también en la oración que enseñó a sus discípulos, claramente vemos, mis amados hermanos, que Yeshua enseña que no hay otro a quien pedir, sino solamente al que Él llama a su Padre, al único Dios. Ok, entonces estamos señalando todo esto para que veamos cómo piensa, cómo actúa el que nosotros decimos que es el Mesías. Y por qué cuando estudiamos a profundidad sus dichos, sus enseñanzas y las enseñanzas de sus discípulos, nos damos cuenta de que Yeshua está muy lejos de ser llamado o de ser calificado como un falso profeta. Porque lo que estamos viendo es lo que Él enseñó, lo que Él habló, lo que Él dijo. Amén. Y en Mateo
capítulo 6, versos del 9 al 13, dijo así: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestro Mesías? Vemos, mis amados hermanos, que en ningún momento dice: pídame a mí, háganme un Dios, yo soy Dios. Absolutamente no. Obviamente habrá cosas que la gente va a malinterpretar, pero Yeshua tiene un Dios, Yeshua tiene un Padre, amén. Como ahora decimos nosotros que tenemos un Dios y que tenemos un Padre, ¿de acuerdo? Entonces vemos, mis amados hermanos, cómo habla, piensa nuestro Ribi. Entonces, recordemos un poquito lo que nuestra parashá, la parashá Re, dice. ¿Qué dice la parashá? Que el falso profeta dice: vamos en pos de otros dioses que nunca conociste y sirvámosles. ¿Cuándo vemos a Yeshua decir o insinuar tal cosa? Podemos leer todos los escritos de los discípulos, las historias que se cuentan acerca de él, y, amados hermanos, nunca encontramos tal cosa. Entonces, si se leen los escritos de Yeshua sin tener una idea preconcebida, nuestro pueblo Israel va a encontrar en él, va a ver en él a un rabino, escuchen bien, que observa la Torá. Y que observa la Torá mejor que muchos rabinos que nuestro pueblo tiene por grandes. De hecho, hay muchos pensadores contemporáneos que dicen que Yeshua era un rabino enorme, de calidad tremenda, que observaba la Torá. Amén. Y hay rabinos que llegan a expresar: ni siquiera yo la observo como él la observaba. Entonces, si se lee los escritos de los discípulos de Yeshua sin una idea preconcebida, se van a encontrar con eso. Se van a encontrar con un rabino que observa la Torá. Y como dije, mejor que muchos rabinos que nuestro pueblo Israel tiene como grandes. Ahora aquí quiero explicar algo. Fíjense que nuestro pueblo Israel tiene a rabinos como Akivá, como un rabino enorme. Pero ¿saben qué? Akivá se equivocó. Akivá nombró a alguien Mesías, a Bar Kokhba, y se equivocó. Nuestro pueblo hoy puede decirlo y dice: Rabí Akiva se equivocó. Y la pregunta es: ¿por qué Rabí Akiva sigue siendo venerado, sigue siendo respetado si se equivocó enormemente? ¿Y por qué no se respeta a Shaul, a Kefa, a Yohanan, que enseñan que Yeshua es un profeta o que Yeshua es el Mesías? ¿Por qué a esto se descalifica? Y volvemos a lo mismo. Aunque Rabí Akiva se equivocó, dice nuestro pueblo Israel, nunca vemos que sus discípulos enseñaran algo fuera del judaísmo. No así los discípulos de entre los gentiles de Yeshua. Lamentablemente, con esto quiero decir, han sido los discípulos de Yeshua de entre los gentiles los que los desvirtuaron, los que los sacaron de su pueblo, y por lo tanto, esa ha sido la razón por la cual el pueblo ha visto en Yeshua no al Mesías,
sino al culpable de que se persiga al pueblo de Israel, se destruya al pueblo de Israel y se odia al pueblo de Israel. Entonces, mientras Rabbi Akiva se sabe con certeza que se equivocó, se sigue venerando. Pero, decimos, si nuestro pueblo de Israel estudiara los escritos sin ideas preconcebidas y sin las enseñanzas equivocadas que les han llegado a ellos, encontrarían a Yeshua, lo verían de otra manera, y verían de otra manera a Shaul, y verían de otra manera a todos los discípulos. Cuando lo haga, indudablemente va a cambiar. Amén. Entonces, nunca vemos a Yeshua insinuar tal cosa como se dice que cuando alguien es un falso profeta. Amén. Mis amados hermanos, tantos hermanos de la comunidad como mis hermanos hebreos, mis hermanos judíos, este es el rabino al cual nosotros seguimos. Dice Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Este es el Mesías al cual nosotros seguimos y estamos confiados de que Él es el Mashiach. Dice así: y rodeaba Yeshua por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Esto es lo que hacía nuestro Ribi, nuestro Mashiach, y lo hacía a pie, caminando. Iba de ciudad en ciudad, viendo las necesidades del pueblo, y como dice aquí, enseñando en las sinagogas. ¿Qué enseñaba en la sinagoga? Torah. Si no le podían enseñar otra cosa, no le podían enseñar otra cosa, no podía enseñar otra cosa, tenía que enseñar Torah. Predicaba las buenas noticias del reino, sanando toda enfermedad y todo achaque del pueblo. Y viendo a las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es el Mashiach, el profeta, el rabino, al cual nosotros seguimos. A un ser muy sensible, a un ser que le preocupa las necesidades de su pueblo, a una persona que ve a su pueblo desparramadas, como dice aquí, como ovejas que no tienen pastor, que le duele la condición. Ahora, nuestro pueblo Israel está consciente de que muchos líderes, muchos dirigentes del primer siglo eran corruptos, eran malos, se habían olvidado de Hashem, inclusive que por eso el templo fue destruido. Entonces, en los tiempos de Yeshua, se habían olvidado de pastorear al pueblo. Amén. Y Yeshua ve esto y dice: rueguen por favor, porque hay mucho que cosechar, pero hay pocos obreros. Este es el Mashiach que nosotros seguimos. Este es el profeta que se levantó en medio de Israel y que vio todas las necesidades. Como pueden ver, mis amados hermanos, es una persona muy sensible, es una persona que le duele lo que su pueblo pasa. Mis amados hermanos, al final quiero decirles que lamentablemente nuestro pueblo Israel se quedó con esta idea, pero espero que muy pronto pueda cambiar para el bien de nuestro pueblo Israel y bien de nosotros, ¿por qué no? ¿Con qué idea se quedó? Con esta idea que está en Sanedrín 43a. Dice, fue colgado 40 días antes de que la ejecución tuviera lugar. Un heraldo se adelantó y gritó: él está avanzando para ser lapidado, porque ha practicado brujería y tentó a Israel a la apostasía.
Cualquiera que pueda decir algo en su favor, que dé un paso adelante y lo haga en su nombre. Pero como nadie dio un paso adelante para defenderlo, fue colgado en la víspera de la Pascua. Esta es la idea con la cual se ha quedado nuestro pueblo Israel. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que rogamos? Que un día cambie y esperemos que sea pronto. Amén. Para que seamos un solo pueblo, como creo que lo somos. Somos un solo pueblo, porque nosotros no decimos que somos otro pueblo. Somos un pueblo que nos hemos allegado, somos personas que nos hemos allegado al pueblo de Israel. Amén. Entonces, nuestro amado Rabí y Mashiach ha sido difamado por sus propios hermanos como falso profeta. No estemos tristes, esto es plan de Hashem, ¿no? Debemos seguir confiando, mis amados hermanos, debemos seguir confiando en que algún día esto va a cambiar. Y vamos a seguir confiando como también lo hacía Shaul frente a sus propios hermanos. Recordemos que Shaul sufrió el que sus propios hermanos pues lo despreciaran, lo quisieran hasta matar, hasta hacer voto de no comer y beber hasta que Shaul fuese muerto, pero debemos seguir confiando. Dice, por último, Hechos, capítulo 24, del verso 10 al 16, con esto termino, dice así: entonces Pablo, haciéndole al gobernador señal que hablase, respondió: porque sé que muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí, porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y me hallaron en el templo ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, lo cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Entonces, Shaul, mis amados hermanos, también fue despreciado y obviamente defendiéndose, Shaul dice, conforme a aquel camino que ellos llaman herejía. Hoy, cuando se habla de Yeshua, pues obviamente a todos los gentiles nos mete, los rabinos que tratan de explicar, a todos nos meten en un costal y que todos somos lo mismo. Pero ¿saben por qué? Pues por lo que hemos venido comentando. Porque, por ejemplo, en este momento han salido grupos de mesiánicos y uno pensaría que los mesiánicos pues serían diferentes de donde veníamos, pero no. Sucede que se habla de mesianismo y se habla en hebreo y se entiende el hebreo y muchas cosas y las fiestas, pero al final se sigue creyendo que Yeshua es Dios. Hay un grupo muy famoso acá en Puebla que dice que Yeshua es Yahweh. Entonces, ese es un problema enorme. Al final el pueblo de Israel a todos nos mete dentro, como dicen en mi pueblo, dentro de un costal, que todos somos lo mismo, pero no somos lo mismo. Llaman a esto que nosotros seguimos camino de herejía, pero no es así. Insisto, si leyeran claramente los escritos, entenderían que
Yeshua califica como el Mashiach. Bien, mis amados hermanos, Hashem bendiga a todos. Cuídense mucho en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Que tengamos un buen día de Shabbat. Shalom a todos.